Bienvenidos a nuestra segunda clase. Soy Elisa, tu profe de francés y la creadora del francés activo, que es el método de activación y de aceleración del francés. En esta semana estás aprendiendo el paso a paso exacto de este método para hacerte hablar francés con mucha naturalidad y confianza en tan solo 6 meses, activando simplemente el francés que ya existe en ti. Es por eso que no importa si no sabes nada, pero nada de francés, o incluso si nunca tuviste contacto previo con este maravilloso idioma. Je suis très contente pourquoi sont 4 semaines et j'ai activé le français. Pourquoi? Je pense, j'écoute, j'écris, je parle français. En français. Je travaille et je rentre tôt le soir. Et avec la méthode du français actif, je peux apprendre la langue et aussi me lancer dans la culture française. Car Elisa, elle est franco-brésilienne et on sait beaucoup de choses. Et après 5 ou 6 mois, je peux comprendre les paroles des chansons. Je peux comprendre au moins les contextes de la plupart des textes, etc. Donc, je n'ai pas choisi avec Elisa. Parce qu'en réalité, c'est avec Elisa qui m'a choisi. Et je sais que tu vas réussir à parler français comme moi. ¿Ves eso? Estoy extremadamente feliz de que estés aquí conmigo en este evento, junto con más de 10.000 personas que están formando una comunidad increíble, o mejor, incroyable, de personas que están realmente determinadas, como tú, en activar el francés que existe en cada uno, que tiene como la lengua nativa el español. Incluso quiero agradecer a todos los mensajes que estoy recibiendo en este evento, de personas que están agradeciéndome por los resultados que ya han alcanzado con la primer clase de nuestro evento, porque ya se dieron cuenta de que con el método adecuado es posible hablar el francés, incluso si no sabes nada de ese que es el idioma más hermoso del mundo. Si no viste la primera clase de nuestro evento, te recomiendo que la veas incluso antes de ver esta clase, porque en la primera clase mostré los primeros atajos que existen entre el español y el francés. Y estos atajos son fundamentales para que realmente puedas hablar el francés en 6 meses o incluso menos. También te mostré lo que necesitas evitar hacer o incluso dejar de hacer si lo estás haciendo, porque de lo contrario podrías tardar de 3 a 5 años en hablar el francés. Y me imagino que no es lo que quieras, ¿no? Estas clases tienen una secuencia lógica que marcará una gran diferencia en tu aprendizaje. Para ver la primera clase, simplemente haz clic o toca el icono que dice clase 1. Ahora, si ya viste la primera clase, quédate aquí conmigo porque en la clase de hoy vas a tener acceso a los atajos del francés activo que te van a permitir pensar en francés desde el principio de tu viaje y que te van a ayudar a comprender una historia 100% en francés. Por eso, no importa si crees que no tienes talento ni habilidad para hablar el francés, porque es el método que te muestra el camino. Con el método adecuado, vas a hablar el francés. Entonces vamos, ya entendiste que activar significa acelerar, despertar, estimular. Pero ¿cómo hacerlo con tu francés? Te lo voy a mostrar. Bueno, muy bien. Entonces hay 3 pasos que tienes que seguir. El primer de ellos es la búsqueda de contextos. Es común, al inicio del aprendizaje de un nuevo idioma, querer traducir cada palabra, palabra por palabra. Pero, como ya te mostré, esta no es una buena práctica, porque muchas veces las palabras no pueden ser traducidas literalmente en una frase. La traducción literal muchas veces no va a tener sentido. Y esto es muy fácil de entender con un ejemplo. Vamos a imaginar que un extranjero, por ejemplo un francés, esté aprendiendo español. Él ya conoce algunas palabras, así que le gusta traducir cada palabra, porque así cree que se está asegurando de que entiende todo. Hasta que un día escucha la siguiente expresión de un amigo que tiene el español como lengua nativa. No puedes dar papaya en la calle. ¿Qué crees que va a entender? ¿Algo así como esto? Bueno, parece bastante gracioso, ¿no? O otra opción, por si no entendiste la primera expresión, mamar gallo. ¿Cómo se lo explicarías a un nativo? Estas expresiones tienen sentido solo en algunos países en los cuales se habla español y no las podemos traducir palabra por palabra. De hecho, si no sabes de qué estoy hablando, las puedes buscar.
Por eso no pueden ser traducidas literalmente. Y esto pasa todo el tiempo con la lengua francesa. Por eso, querer traducir palabra por palabra puede retrasar mucho tu aprendizaje. Necesitas mirar el contexto. Y vas a ver esto en la práctica más adelante en esta clase de hoy, donde vas a poder entender algo de una historia que te voy a contar en francés, incluso si crees que no sabes todavía nada del francés. Los puntos en común entre el francés y el español pueden aparecer en el sonido de las palabras, como viste en la primera clase, por ejemplo, en palabras como cinéma, métro, baguette, teléfono, avión, y a veces también en la estructura del lenguaje. Voy a decir una frase en francés rápido y a propósito, pero no entres en pánico. Mon ami Alice rêve de connaître Paris. En esta frase solo usé un sentido, la audición. Dije la frase y la escuchaste. Ahora, cuanto más completa sea esta experiencia que tengas con esta frase, más vas a entender del significado. Y no solo eso, vas a retener más lo que estás aprendiendo. Esta vez voy a cambiar la entonación e incluir algunos gestos. Fíjate. Mon ami Alice rêve de connaître Paris. ¿Ya empezaste a sentir el cambio en esta experiencia? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el enfoque está en la comunicación y no en las palabras sueltas, ni en las reglas gramaticales. Ahora voy a agregar otro sentido, la vista, y vas a ver cómo esto va a cambiar un poco más tu experiencia. Mon ami Alice rêve de connaître Paris. ¿Y cómo estuvo? Observa una cosa. Estas dos palabras, ami y connaître, ellos te dan algunas pistas porque se asemejan de alguna forma a las palabras en español. Mon ami Alice, amiga Alice. Connaître Paris, conocer París en español. Me imagino que a los poquitos las cosas van quedando un poquito más claras. Si empiezas traduciendo la frase palabra por palabra, vas a ver que algo suena como medio raro y de inmediato vas a tener el impulso de intentar entender el porqué de las cosas y vas a volver a aferrarte a las reglas. Mon ami Alice rêve de connaître Paris. Mi amiga Alice sueña de conocer París. Suena raro para nosotros, ¿no? Anula incluso la sensación anterior que tenías. Fíjate en la traducción correcta, es decir, sin traducir palabra por palabra, te vas a dar cuenta de cómo tiene pistas importantes. Mon ami Alice rêve de connaître Paris. Mi amiga Alice sueña con conocer París. Los diferentes elementos ocupan el mismo lugar adentro de la frase. ¿Ves cómo tienen la misma estructura? Estos son los puntos de similitud entre los dos idiomas. Esto te ayudó de alguna forma a guiarte en la comprensión, incluso sin saber absolutamente nada de francés. Si te quedas atrapado en tratar de entender el porqué de las cosas desde el principio, es muy probable que no progreses con tu francés, porque eso te va a detener hasta el punto en que te canses y te rindas. Hay cosas que son peculiares de cada idioma y no tienen explicación. Así que no te detengas en eso y vamos adelante. On y va. No te concentres en las reglas y mantén la atención en el contexto. Cuando llegue el momento de entender todo esto, puedes tener la seguridad de que tendrás una relación distinta con el francés y va a ser mucho más liviana. Les règles ne sont pas le plus important. Observa que incluso si no tuviste ningún contacto previo con el idioma francés, nunca has estado en un país que habla francés, o incluso si vives en uno de esos países, pero no puedes hablar este idioma, independientemente del tiempo libre que tengas, con las técnicas y el paso a paso de esta semana, vas a incorporar todo esto muy rápido. Alors, quand j'ai été connu au mai de mai, j'ai dit, si, c'est l'opportunité de parler finalement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de vocabulaire et aussi, je peux parler mieux. Maintenant, je suis à Marseille et je peux parler avec tous les gens et très bien. Parce que autrefois, je voudrais parler, mais je ne comprenais et les gens non plus.
Mais aujourd'hui, hier, je suis à Paris et je parle très bien. Segundo paso, la interacción. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un bebé cuando nace no está escuchando pasivamente para después de mucho tiempo empezar a hablar. Él comienza a comunicarse desde el momento en que sale del vientre de la madre, desde el momento en que nace. ¿Sabes cómo? A través del llanto. Esta es su forma de comunicarse, de hablar, de alguna forma. Durante mucho tiempo, él se expresa a través del llanto y de movimientos corporales. Los músculos como estos se ejercitan para que en el futuro estén preparados y pueda explorar otros sonidos. El bebé pasa del llanto a los sonidos y luego a las palabras, para finalmente construir frases. Y esto ocurre por dos razones evidentes. Primera cosa, como dije antes, necesita sobrevivir. Necesita alimentarse, comer, necesita calor, atención humana. Y la única manera de pedirlo es, sí, llorando. Segunda cosa es que esto ocurre porque hay alguien o hasta varias personas que responden a estos estímulos y lo estimulan aún más. Cuanto más participan personas en esta etapa de desarrollo, más estímulos distintos recibirá. Esto lo va a mantener activo en su desarrollo. Son estos estímulos y su constante intento en ser comprendido lo que lo lleva a desarrollar la habilidad del habla. El habla es cuerpo, es movimiento, y no solo la voz. Este conjunto es lo que llamamos comunicación. Bueno, como vimos en la primera clase con la pirámide de Glasser, para hablar francés con naturalidad en tan solo 6 meses, es muy importante desde el inicio de tu aprendizaje poder intercambiar, debatir con otras personas sin aferrarte a las reglas gramaticales, sin temer o avergonzarte por no conocer la pronunciación correcta de las palabras de una. Para esto, estar en grupos y en este evento es importante para tu desarrollo con el francés. Aquí tienes moderación y encuentras personas que tienen el mismo objetivo que tú. Tercer paso, la frecuencia y la consistencia. Tener frecuencia y consistencia en el aprendizaje puede parecer algo obvio, pero es un desafío muy común para muchas personas que empiezan a estudiar el francés. Es la frecuencia y la consistencia en conjunto con los pasos anteriores lo que va a acortar tu viaje hasta la fluidez, permitiéndote sentirte seguro y hablar francés con naturalidad en 6 meses. Y cuando hablamos de frecuencia y consistencia, sé que en general llevamos una vida agitada y fue pensando justamente en ello que desarrollé una técnica para ayudarte a organizar y mantener esta consistencia. Activar el francés es bastante diferente de aprender el francés. Y una de estas diferencias es que realmente no necesitas sentarte y estudiar durante horas y horas y horas seguidas. Más importante que simplemente estudiar o memorizar palabras es mantener el contacto con el idioma. Y para eso no necesitas detener tu vida ni interrumpir lo que estás haciendo. 15 minutos al día para empezar es más que suficiente para empezar a activar tu francés. Pero por supuesto, esto no se detiene ahí. Sin embargo, esto ya es un excelente comienzo. Y puede ser que pensar en dedicarte 15 minutos al día aún sea un desafío dentro de tu agenda. Aquí es donde esta técnica que desarrollé dentro del método del francés activo te va a ayudar. Fíjate, ella te permite tener un contacto diario con el francés usando esos momentos en tu día que generalmente te pasan desapercibidos. A esta técnica la llamo cariñosamente el MMS, que significa matin, midi et soir, es decir, mañana, mediodía y noche. Este método encaja el francés en tu rutina en lugar de que sea al revés, ya que vas a usar esos momentos en los que estás, por ejemplo, lavando los platos, ordenando tu casa, yendo a la panadería, haciendo fila en el banco, en la sala de espera de un médico o incluso durante el transporte hacia el trabajo o a la universidad. Bueno, ya entendiste. Vas a usar este tiempo, que lo llamo tiempo muerto, para tener un contacto activo con el idioma francés. Al hacerlo, vas a añadir minutos u horas de contacto con el francés sin tener que detener tu vida para eso. Esto es mucho mejor que estudiar pasivamente, como vimos en la primera clase, durante muchas horas,
lo cual no va a ser eficiente. Es más efectivo tener un contacto activo con el idioma con frecuencia, incluso en dosis más pequeñas, y puedes hacerlo un poquito a cada día. En otras palabras, el MMS te muestra cómo organizar 3 puntos de contacto con el idioma al día, en caso de que no puedas dedicar, por ejemplo, 15 o 30 minutos de una sola vez. Te voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes organizar tu MMS, entonces escríbelo en tu cuaderno. Por la mañana, por ejemplo, puedes leer un pequeño texto en francés y aprovechar para repetir en voz alta algunas veces tu lectura. Incluso si no estás seguro de tu pronunciación, hace este ejercicio. Lo más importante aquí es empezar a fortalecer tus músculos fonativos, como los llamamos, que son estos. Así que no te preocupes si tu pronunciación no es correcta o no es perfecta al principio. En la parte de M de midi, el mediodía, o mejor, el momento de la tarde, mientras realizas algunas actividades, como por ejemplo ir a almorzar, cuidar de la casa, puedes hacer otras cosas con el francés, como por ejemplo escuchar audios, preferiblemente con hablantes nativos, y enfócate en los sonidos del francés. Intenta, por ejemplo, repetir algunas palabras, ya que vas a estar practicando la audición y nuevamente vas a estar también preparando tus músculos, tus cuerdas vocales para los sonidos del francés. Bueno, y en el momento de la noche, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes, por ejemplo, escribir las nuevas palabras que aprendiste en el día, con los textos de la mañana, con los audios de la tarde, y así vas a poder otra vez tratar de pronunciarlas en voz alta. Te sugiero, por ejemplo, que las anotes en tu celular o en un cuaderno o en cualquier cosa que puedas llevar contigo todos los días. De esa manera vas a estar practicando la lectura, la escritura y nuevamente la expresión oral. ¿Ves? No es necesario que sigas exactamente estas órdenes o estas sugerencias que te estoy dando. Si prefieres dedicar los 15 minutos de una sola vez, está todo bien. Ahora, si tu vida es realmente agitada, puedes usar el MMS y dividir los 15 minutos en 3 partes de, por ejemplo, 5 minutos a lo largo del día. Es mucho más efectivo tener contacto con el francés 15 minutos al día que 1 o 2 horas a la semana. De esta manera, la probabilidad de que te comprometas con el francés va a aumentar mucho y se reduce también la posibilidad de que falles en mantener el contacto con el idioma. En cambio, dedicar 1 o 2 horas a la semana reduce mucho la probabilidad de convertirlo en un hábito real. En teoría, comprometerse con algo diariamente, todos los días, es mucho más fácil de recordar de hacerlo que ocasionalmente. O sea, el MMS es solo una de las técnicas que tenemos adentro del método del francés activo para adoptar un enfoque más activo y acelerar tu camino hacia el dominio del idioma francés. Esto sin tener que memorizar palabras sueltas, reglas gramaticales, bueno, ya lo entendiste. No necesitas estudiar intensamente y al final correr el riesgo de no poder hablar el francés, porque sabes muchas cosas, pero nunca tuviste un enfoque activo en el aprendizaje, lo que te hace trabarte en situaciones reales en el idioma. Con la práctica del MMS vas a sentir un gran avance en tu francés. Pero sí, existen otras etapas también que continuaremos viendo a lo largo de este evento. Alors, on y va. Ahora vamos a poner todo esto en práctica como lo hemos visto hasta ahora. Tiene que ser significativo para uno, poder llegar a la meta sin apurarse, pero haciendo cosas, no dejar, un rato. A mí me pasaba que tenía una vez por semana, 3 horas, mucho, y después se terminaba. No, el camino es, creo que aprendí con ustedes, es todos los días un poquito, y eso da más ganas de seguir, porque uno ve que uno va avanzando durante el proceso, durante las semanas. Ahora necesito tu atención total, así que elimina cualquier distracción que tengas cerca. Ponte los auriculares si quieres para escucharme mejor, escuchar la pronunciación. Así vas a tener más claridad al escucharte y podrás concentrarte aquí conmigo. Vas a ver una breve historia totalmente en francés. En primer lugar, quiero que la veas y que la escuches centrándote solo en los sonidos.
Por el momento no quiero que intentes entender la historia. Y no te sabotees con pensamientos del tipo, ¿pero por qué? ¿Estaré entendiendo? ¿Será realmente así? Ah, pero no entendí. ¿Qué significa esto? Vaya, qué cosa difícil. De hecho, esta es una palabra que debe desaparecer entre nosotros. Echa esa palabra lejos y no la vuelvas a usar nunca más. Recuerda que cuando dices difícil, eso te bloquea, te pone en una situación de no voy a intentarlo porque es difícil. Cuando repites algo muchas veces, una palabra para ti, empiezas a creer en ello y a partir de ahí creas como una nueva realidad. Si es necesario, cambia esta palabra difícil por ejemplo, es un reto. A lo largo de la vida enfrentamos retos y ya hemos aprendido cómo superarlos, por lo que también vas a superar este. ¿Está bien? Ahora es el momento de la interacción. Mon amie Alice rêve de connaître Paris. La Tour Eiffel, le musée du Louvre et toutes les rues de la capitale française. Quand elle arrive à l'aéroport, Alice a perdu ses bagages. Oh là là! Comment faire pour les retrouver? Alice s'est bien préparée pour son voyage et elle a appris le français. Elle demande de l'aide à l'aéroport et un jeune homme lui explique comment réclamer ses bagages. Grâce à la communication, Alice retrouve ses bagages et elle peut finalement découvrir Paris, la ville de ses rêves. Y bien, ¿pudiste identificar algún sonido, alguna palabra? En este primer momento, eso es lo más importante. Ni siquiera intentes entender la historia o el 100% de la historia. Solo quiero que enfoques tu atención en el sonido y trata de notar si entendiste alguna cosa, alguna palabrita. Algunas palabras son similares a nuestro idioma, al español. Por ejemplo, te doy un ejemplo fácil. El nombre Alice. Alice. No importa si solo fue una palabra, quiero que la escribas en tu cuaderno y sigamos. Ya vas a escuchar otra vez esta historia. No quiero que la intentes traducir. El entrenamiento en este momento es centrarse en cómo pensar el idioma desde el principio. Porque si te la pasas tratando de traducir todo, te vas a acostumbrar a eso. Y cuando te encuentres en una situación real, hablando con alguien en francés, esto es exactamente lo que va a ocurrir. Vas a querer traducir otra vez. Pasar tiempo tratando de traducir lo que la otra persona dice va a ralentizar la conversación y la hace poco fluida. Por ejemplo, primero escucharás, luego vas a pensar cómo se dice eso en tu idioma nativo. Vas a buscar las palabras equivalentes y solo después vas a tratar de contestar a la persona. Eso sería un proceso muy lento. Te voy a dar un ejemplo en español. Si alguien me dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Qué significa esto? 30 y algo. Es medio raro, ¿no te parece? Entonces, nunca tengo que traducir, Elisa. ¿Te recuerdas lo que hablamos al principio? Traducir palabra por palabra no es lo más eficiente. Lo que sí puedes hacer es tener acceso a algunas palabras clave. Buscar algunas palabras, pero prioriza enfocarte en el contexto de la historia. Vamos a algunas de esas. Une ville. Une ville comme Paris, Bogota, Buenos Aires, New York, Lyon, etc. Une ciudad. Un rêve. Un rêve, c'est ce qu'il y a dans notre tête quand on dort. Un sueño. A perdu. A perdu, c'est le contraire de trouver. Perdu. J'ai perdu. Perdió. Retrouve. Retrouve. Trouver. J'ai trouvé. Encontró. Mon amie Alice rêve de connaître Paris. La Tour Eiffel, le musée du Louvre et toutes les rues de la capitale française. Quand elle arrive à l'aéroport, Alice a perdu ses bagages. Oh là là! Comment faire pour les retrouver? Alice s'est bien préparée pour son voyage et elle a appris le français. Elle demande de l'aide à l'aéroport et un jeune homme lui explique comment réclamer ses bagages.
Grâce à la communication, Alice retrouve ses bagages et elle peut finalement découvrir Paris, la ville de ses rêves. Y ahora decime, ¿entendiste un poco más? Si entendiste como un 10%, ya estás en el camino correcto. O hasta menos, si entendiste algo más, ya está muy bien. Otra vez, no quiero que intentes entender el 100% de una. Es un paso a la vez. Lo que necesitas es enfocarte en el contexto. Te puedes hacer, por ejemplo, algunas preguntas que te van a ayudar, como por ejemplo, ¿dónde está nuestro personaje? ¿Quién es nuestro personaje? ¿Qué le sucedió? Entonces vas a hacer una pausa ahora y lo vas a escribir en tu cuaderno. En pocos minutos estoy segura de que pudiste entender más que lo que imaginabas que podrías entender al principio. Pusiste en práctica el contexto, las peculiaridades del idioma francés, la frecuencia, porque estás en esta que es la segunda clase, y la interacción, ya que estamos interactuando al intentar hablar y entender. Y para hacer todo eso, ni siquiera tuviste que preguntarte, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta palabra? Ni siquiera pensar en gramática, en verbos, en nada de eso. Simplemente te enfocaste en activar tu francés. Ahora, si no entendiste nada de esta historia, o si entendiste muy poquito, no te preocupes. Especialmente si este es tu primer contacto con el idioma francés. En la próxima lección, veremos todo esto de una manera práctica y de una forma que realmente va a desbloquear y activar tu francés, acercándote más al dominio del idioma, donde vas a poder hablar el francés con total confianza y naturalidad. Si realmente te sumergiste en el método, mira cuánto has avanzado en el francés en solo 2 clases de este evento. Bueno, para terminar, quiero explicarte por qué es que hago lo que hago. ¿Por qué comparto mi método, mis técnicas contigo? ¿Y por qué siempre comparto conocimiento en mis redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, blog, podcast? Bueno, todas esas, en todas las partes. Y sobre todo, ¿por qué creé este evento para que realmente hables el francés en solo 6 meses? Con mi método, el francés activo. Simplemente porque amo el idioma francés y la cultura francesa. Y más que eso, me apasiona ayudar a la gente, ayudarte a ti, a hablar el francés sin rodeos, de manera práctica y sin complicaciones. Sin tener, por ejemplo, que matarse de estudiar o pasar años y años para pronunciar y entender algunas palabras. Me apasiona poder ayudarte a alcanzar tus sueños y tus objetivos. De hecho, me motiva mucho compartir el idioma y la cultura de mi familia contigo. Y ¿sabes? Me frustro mucho cuando sé que alguien no logró hablar el francés porque no sabe que puede activar el francés que ya está en cada uno de nosotros. Cuando alguien me cuenta que conoció a alguien que quiere hablar el francés, yo ya me preocupo porque pienso, ¿tendrá acceso a un método efectivo? Si vas a una escuela de francés tradicional, probablemente va a pagar mucho y vas a pasar mucho tiempo allí. Y es probable que salgas sin poder hablar correctamente y peor aún, pensando que el problema es él mismo, uno mismo, que no pudo aprender. O sea, creyendo que el problema está en uno y no en el método que está usando. Para mí, lo peor de todo eso es que esa persona termina renunciando a su propio sueño. Y eso, de hecho, me afecta profundamente. Yo no quiero que nadie, pero nadie renuncie a sus sueños, especialmente cuando estamos hablando del francés, que es algo que yo te puedo ayudar, yo te puedo hacer hablar francés. Por eso comparto contigo todo lo que sé sobre el idioma y la cultura francesa. Y he estado recibiendo muchos mensajes de personas preguntándome si tengo algún curso. Y para quienes realmente quieren hablar el francés con confianza y con naturalidad en solo 6 meses, sí, tengo un programa, un curso cerrado, donde tendrás todo el material necesario, todo el apoyo, un equipo altamente calificado de profesores y todo el seguimiento necesario para que avances desde donde estás en el francés, incluso si estás empezando desde el 0, hasta un nivel avanzado en solo 6 meses. Esto te va a ahorrar de 2 a 5 años que gastarías con métodos tradicionales totalmente obsoletos o incluso si sigues este camino
solitaria o solitario, buscando contenido al azar en internet sin tener ninguna orientación. Todos los testimonios que has visto hasta ahora son de estudiantes de este programa, precisamente de este curso. Y si deseas más detalles sobre el programa, yo te voy a hablar más al respecto en nuestro próximo encuentro. Hablando de próximo encuentro, echa un vistazo. J'ai commencé pour écouter les petites vidéos. Je répétais avec toi. Très bien. Mots. Oui. C'est pas difficile pour moi de comprendre les petits films, mais c'est difficile de parler, c'est difficile pour moi la prononciation et les verbes aussi. Donc, quelquefois, dans notre tête, on se juge et on pense que nous ne parlons pas bien. Mais si tu réfléchis à avant et maintenant, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu parles en français, sur Internet, avec plein de gens qui regardent et tu parles très bien. Bravo, bravo por ça. Merci. En nuestra próxima clase vamos a tener un encuentro práctico dentro del método del francés activo sobre la pronunciación de algunos sonidos, como por ejemplo la R, la E del francés, y nos vamos a profundizar en todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero todo eso en la práctica. Si prestas mucha atención y aplicas lo que te voy a decir al final de la clase, vas a ver cómo vas a poder entender y hablar el francés con nativos de este idioma en situaciones reales de comunicación con mucha confianza y naturalidad. Ahora, no olvides estar atento o atenta a nuestros correos electrónicos y a WhatsApp. Y también a la comunidad de Facebook. Estos canales están en pleno apogeo. Las personas se comunican, se ayudan, hay mucho material exclusivo para ti allí. De hecho, es por esos canales que te voy a recordar de nuestras próximas clases en vivo. Ahora, hagamos una revisión. Hoy viste lo importante que es sumergirse en la cultura para dominar el francés. La práctica en grupos moderados y orientados, así como la consistencia en tu contacto con el idioma, que son fundamentales. Viste un video 100% en francés y te enfocaste en el contexto sin la necesidad de traducción, por lo que probablemente entendiste unos 30% de la historia, que es lo que las personas que nunca han estudiado o han estudiado muy poco de francés suelen comprender. También aprendiste la técnica del MMS, que ya puedes aplicar en tu contacto diario con el francés para potenciar tu dominio del idioma. Así que si no sabías nada de francés, a partir de hoy la situación cambió. ¿Qué es lo que te gustaría haber escuchado cuando estabas empezando y que te gustaría decir a esas personas también? Que se arriesguen. Vale la pena que se arriesguen, que luchen por sus sueños, pero hay que tener mucha paciencia y estudiar. Hay veces yo me coloco flojita por el trabajo, pero ahí nuevamente como que mi cabeza me dice sigue, persiste, no te pongas flojita, dale, y así voy a mi tiempo, a mi ritmo. Bueno, ahora contéstame en nuestra comunidad para que yo te pueda seguir ayudando. ¿Qué es lo que te motiva a aprender el francés? ¿Me puedes contar? Realmente quiero saber. Y ahora, voilà. Merci beaucoup et à notre prochaine classe. Bisous!